El contenido temático de hoy de la esencia del cristianismo, parte de su contenido es escrito por el padre eh, antioqueno, Tomás Hobbes, eh, que nos inspira en muchas de sus enseñanzas sobre lo que debería ser el verdadero cristiano ortodoxo, que lastimosamente pues a veces confundimos eso, y yo les decía a ustedes ahorita el inicio de la temática de hoy. Recordemos que esta sería la antepenúltima clase, nos quedaría faltando una clase y nos queda una semana para que quienes quieran sacar la certificación me avisen, y el próximo módulo estaremos empezando. De pronto, espero y cuento o confío en Dios que tengamos muy buenas noticias para esa fecha. Oración inicial, ¿quién quiere hacerla? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Oh Señor, infinitamente bondadoso, envía sobre nosotros la gracia de tu Espíritu Santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales, a fin de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta, crezcamos para tu gloria, oh Creador nuestro, y para ser útiles también a nuestra iglesia y a nuestro país. ¿Ven la pantalla? Sí, señor. Ok. Por lo tanto, sed perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo capítulo 5, versículo 48, que tanto hemos insistido. El tema de hoy, entonces, la verdadera visión de quién es el cristiano. Sed perfectos como perfecto es mi Padre. Mateo capítulo 5, versículo 48. El cristianismo ya existe hace más de 2000 años, y hubiera sido lógico esperar que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo ya hubieran sido analizadas y estudiadas a profundidad. Además, sería dado esperar que esas enseñanzas fueran comprendidas y explicadas a fondo. Sin embargo, la presencia de tantas sectas prueba que eso está lejos de suceder. Mientras que en la mayoría de las ciencias exactas el conocimiento se ha edificado sobre sí mismo, llegando a universalizarse y comunicarse a aquellos que están en un proyecto común. Parece que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo se vuelve más y más fragmentaria y distorsionada. El motivo de esto no es la dificultad para comprender las verdades del cristianismo, sino más que nada la falta de voluntad para entender y aceptar que es lo más importante en el cristianismo. Porque el Señor Jesucristo vino a la tierra, y cuál es la esencia de su enseñanza. ¿Qué es lo que nos dejó Jesús a nosotros? ¿Qué es lo que quiere? Recuerden la clase antepasada. Anda, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Pero el paciente le vio que eso no era con él. El verdadero júbilo. Dame un segundo, se me fue aquí la. Qué pena. Ay, se me fue la. Todos quieren entrar al reino de los cielos. Sin embargo, es crucial comprender que el reino de los cielos no es tanto un lugar como un estado. Entonces, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Dónde encuentra usted como cristiano ortodoxo el reino de los cielos? ¿Qué es lo que usted le está diciendo al Señor, a Dios, a usted, perdón, a los hombres que usted acompaña, a sus feligreses? ¿Cuál fue la promesa de Dios para con nosotros? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el reino de Dios? Cuando los escribas preguntaron cuándo sería revelado el reino de los cielos, Cristo respondió. Vamos a Lucas capítulo 17, versículo 20. El reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán he aquí o he allá. Mira, puesto que el reino de Dios está dentro de ustedes. Usted que me está escuchando allá, mis hermanos, usted se siente que está en paz con Dios. Usted se siente que está en paz consigo mismo. Usted se siente que está en paz con sus hermanos. Usted ya procuró perdonar a todo mundo. Eso de que es que yo tengo una rencillita yo veo a ese curita y me da una gana de darle un golpe. Yo veo a esa persona y le cargo tanto resentimiento y tanto odio. Entonces, usted está seguro que si usted cree que es el reino de Dios y en su corazón hay sentimientos de odio, de resentimiento, en su interior, ¿qué hay? Entonces, bien, habiendo dicho esto, el Señor mostró que la salvación está íntimamente conectada al estado interior de un hombre. Por eso hemos hablado todos estos días de la sencillez, de la humildad, porque ese es el sentido de ser cristiano ortodoxo. ¿Qué es la espiritualidad ortodoxa? Lo que hemos venido viendo y captando todos estos días. Y hoy, ya a punto de terminar el módulo,
nos damos cuenta de que verdaderamente para ser buenos cristianos ortodoxos tenemos que ver qué hay en nuestro interior, ¿sí? Que cómo estamos conectados con Dios. La salvación no es un simple movimiento de las condiciones actuales de vida hacia condiciones diferentes y mejores. Es algo más profundo y maravilloso, como dice la Escritura. Si se perdona al malvado, no aprende la justicia y sigue haciendo el mal en la tierra del derecho, pues no teme la majestad del Señor. Isaías capítulo 26, versículo 10. En otras palabras, aun cuando sus condiciones exteriores mejoran, el hombre malvado sigue siendo envidioso, odioso y pendenciero, porque está atormentado por una sed de placeres sensuales y lleva el infierno en sí mismo. Ojo con eso, lleva el infierno en sí mismo. O sea que nosotros como cristianos posiblemente tenemos la posibilidad de llevar el cielo dentro de nosotros o el infierno entre nosotros. Eso queda claro. Sí, sí, monseñor. Sí, por favor, que los que están... yo a veces siento que como que no estuvieran conectados, se conectan, pero no, porque yo me siento, a veces siento eso. No, yo lo digo en una forma generalizada, pero muy respetuosa. Es decir, yo quiero que ustedes no solamente me escuchen, Estamos sino que interioricen, pendientes, muchachos. estamos pendientes. Sí, yo sé, monseñor, yo sé. Yo quiero que interioricen, porque de verdad, ojalá yo hubiese podido tener, yo fui un bendecido por el Señor, que tuve personas que de manera simple, sencilla y llana me dieron estas cosas, me las dieron para que yo las entendiera con humildad. Tuve a Monseñor Jorge, una persona tan humilde, que era casi más romano que ortodoxo, pero tenía muchas cosas lindas y maravillosas. Monseñor Constantino, como consagrante, que ese señor transmitía lo griego en los poros, un poquito a veces tan teso, Monseñor Gonzalo, que ha sido una persona tan humilde para conmigo, Timoteo, que ha sido un amigo que lastimosamente peleamos mucho, pero que ambos nos hemos alimentado de estas cosas tan maravillosas que tiene Dios a través de la iglesia. El mismo Juan José Jaramillo Llanes, que con él pude aprender tantas cosas de parte y parte. Entonces, mis hermanos, en nosotros está que carguemos el demonio o carguemos a los ángeles. Ustedes verán a quién quieren cargar. Como cristianos ortodoxos, ¿quién quieren cargar ustedes? El verdadero júbilo, la verdadera paz y beatitud son estados internos que vienen a un hombre como resultado de una relación con Dios. Eso lo vimos en la clase número 5. La que el impenitente rehúsa y de la que no toma parte. El hombre recto, sin importar en dónde esté, siempre tendrá el deleite de la comunión con Dios, llevando el paraíso dentro de sí mismo. Miren eso tan lindo, llevando el paraíso dentro de sí mismo. Es muy importante comprender que el propósito principal de la venida de Cristo no fue el darnos condiciones de vida que son externamente mejores, sino el restaurar el paraíso perdido dentro de nosotros. Ojo con eso. Eso es muy lindo entenderlo. Ojo, es muy importante comprender que el propósito principal de la venida de Cristo no fue el darnos condiciones de vida que son externamente mejores, sino el restaurar el paraíso perdido entre nosotros. Es decir, levantar al hombre caído. Ahí vemos ese icono tan lindo. Está levantando al hombre caído, lo está sacando de la fosa, lo está sacando del abismo. ¿Sí? Con esta verdad, uno posee la llave para comprender el cristianismo. Como cristianos, estamos haciendo eso. Estamos tendiendo la mano a los demás, abriendo puentes. Uno también podrá hacer por sí mismo, ver por sí mismo cómo la fe ortodoxa es superior a otras fe, ya que todo lo que la Iglesia Ortodoxa posee y enseña está dirigido hacia un solo don, la unión con Dios a través de una renovación moral y la deificación, que ya sabemos que es la deificación, eso lo vimos, ¿no? Cuando hablamos de las cegosis y todo ese tema, ya sabemos, ya entendemos qué es la deificación. Es ese estímulo del hombre al que está llamado para ser semejante a Dios, por ser un pequeño Dios, ser santos como santo es mi Padre. Ahora, algunas ideas erróneas que tenemos o que se dan dentro de la iglesia cristiana o el cristianismo. Y ahí vamos a tocar un tema que de pronto puede ser muy duro para algunos. Mucha gente no está enterada de que todas las herejías contemporáneas deben su existencia a la Iglesia Católica Romana.
Qué triste, pero es la realidad. Que hoy en día eso ha ido cambiando mucho, pero fueron causantes de muchas de las herejías. La Iglesia Ortodoxa en el Oriente estaba continuamente sujeta a la opresión de los persas, árabes, turcos y otros pueblos orientales, y estaba obligada de esta manera a rechazar la presión de las herejías. Mientras tanto, el mundo occidental estaba viviendo una vida relativa, seguridad y de prosperidad. Por esto el vigoroso espíritu de la Iglesia cristiana apostólica disminuyó gradualmente, dando paso al formalismo y al ritualismo. La salvación ya no era vista como un camino de renovación espiritual, sino que llegó a ser vista como una recompensa por las buenas obras. Ojo con esto. La Iglesia Católica Romana llegó a parecerse más y más a una institución terrenal, donde había deseo de poder, intrigas y tener una carrera. Los actos externos llegaron a tomar el lugar de en lugar de una actitud interna. Todo el énfasis fue puesto en las obras y los ritos. Cuantas más obras buenas hiciera una persona, mayor sería su recompensa. Se pensaba que los santos habían adquirido un acopio de buenas obras y por ello poseían un excedente que podían tranquilamente distribuir si lo pagaban. La Iglesia Católica Romana comenzó a predicar que estos méritos por encima del obligatorio estaban guardados en una especie de caja fuerte y que la Iglesia podía usar esta riqueza y compartirla con otros miembros, pero con unas condiciones. De esta manera surgió la incorrecta doctrina de las indulgencias, con todas sus tristes consecuencias para el mundo cristiano. A fin de recolectar dinero para el tesoro de la iglesia, comenzó la gran venta de la absolución de los pecados, no solo de los que se cometieron en el pasado, pero también aquellos que todavía no se cometieron en un futuro muy distante. Mientras más pagues, más pecados te serán perdonados. ¿Entienden esto, muchachos? ¿Lo han visto alguna vez de esta manera? Ustedes la tienen clara. Yo nunca he Sí, dudado de la fe que recibí porque vivo feliz con la fe que recibí en el día del bautismo. Y he amado mucho la Iglesia Católica, pues por ende la Iglesia Católica Romana. Pero haber conocido la fe ortodoxa me abrió mil caminos para entender que la salvación estaba a un paso más allá. No era quedarme solamente ahí, pegado a unas enseñanzas que muchas han sido erróneas y que solamente fueron creadas para amarrar a la gente, para tener la gente ahí quietecita sin que se mueva. Entonces, no estoy despotricando ni hablando de la iglesia que tanto amo, porque yo también amo la iglesia católica romana, tengo mucho que agradecerle, sino que es ver de frente al espejo y decir, mire, sí señor, totalmente cierto. Ustedes saben cómo se construyó el Vaticano, a punta de comprar o comprar el perdón. Así se construyó el Vaticano. Esas marchas incólumes que hacían de meses enteros con las limosnas que llevaban de un país a otro para poder recibir el perdón, construyeron lo que conocemos como el Vaticano. Entonces, ¿cuánto costó eso? ¿Cuánto sudor? ¿Cuánta sangre? Hay que pensarlo muy bien. Esta monstruosa deformación del cristianismo provocó una reacción que produjo la Reforma Protestante. En una batalla candente contra la Iglesia Católica y sus abusos, Lutero cayó en el extremo opuesto. En lugar de la difícil senda de la salvación, él declaró, las obras no son del todo necesarias, solo tienes que creer y serás salvado. La gran tragedia del cristianismo occidental fue que ni Lutero ni sus seguidores fueron capaces de liberarse del error principal del catolicismo, un concepto formalista de la salvación. El reemplazo de las buenas obras por la fe de ningún modo resolvió el problema, ya que la actividad de la renovación espiritual, la enseñanza central de Cristo, permaneció perdida. La Iglesia Católica Romana perdió la llave de la comprensión del cristianismo y los teólogos protestantes nunca tuvieron éxito en encontrarla, aseverando que toda parte de la fe es innecesaria para la salvación. Cerraron la puerta a todos los medios de gracia con los que el Señor dotó a la Iglesia Apostólica. El misterio de los sacramentos y por lo tanto del sacerdocio fueron declarados innecesarios para la renovación y la salvación de las almas creyentes. Eso lo entendemos, fácil de entender esto. sí, monseñor. Ok. Sí, monseñor. La idea de esto es que, mire, que esta es la realidad. Esta es la realidad que Monseñor, algo.
Perdón, ahí fue cuando Lutero sacó las 90 Sí, tesis. sí, ahí fue, de eso estamos hablando en este momento. Ahí fue. Entonces, esto no es difícil de entender, pero si lo hacemos con espíritu de, de Y otra recogimiento cosa, y de misericordia. Es alarmante observar cómo el mundo no ortodoxo se aleja más y más del cristianismo de la Iglesia Apostólica. Por eso yo les hablaba del ecumenismo. ¿Hasta qué punto eso nos une o nos separa? Muchas de las sectas y cultos de más reciente origen son, van más lejos aún que el catolicismo romano y el protestantismo en su actitud consumista, una actitud consumista con una cantidad de cosas nuevas que la teología de la salvación, la teología económica bueno, una cantidad de cosas. Listo. Por ejemplo, algunos pentecostales y carismáticos del mismo tipo le dan una gran importancia a producir artificialmente un estado de enajenamiento y éxtasis, o también a una risa incontrolable. Ellos blasfeman cuando denominan sus gritos desordenados y sonidos desarticulados el don de lenguas, y ven los trances de los medium como el descenso del Espíritu Santo. Que esas cosas no se pueden confundir. Eso no puede ser la fuerza del Espíritu de Dios. Esto tiene la ventaja de no requerir ningún esfuerzo para obtener una unión con Dios. Otros, aptamente llamados predicadores del Evangelio de la codicia, ven el cristianismo como un medio para obtener éxito en esta vida. Solo cree, proclaman, y tu negocio prosperará, tu vida amorosa mejorará, tendrás una familia maravillosa y siempre estarás sano, feliz y lleno de energía. Es como si hubiéramos entrado a un restaurante de moda donde cada persona puede escoger artículos de las escrituras como si lo hiciera de un menú que sea de su grado o de su gusto. Entonces, vamos pensando cómo tiene que ser esa relación. ¿Listo? La salvación es la renovación espiritual y la semejanza a Dios. La enseñanza de nuestro Salvador está iluminada por el relato bíblico de la creación del hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios se complació en dotar al hombre, a diferencia de los animales, de su propia imagen y semejanza. Imagen y semejanza, que lo vimos en la unidad número 2, son términos que no son sinónimo. Imagen se refiere a las habilidades o talentos que Dios hizo parte de la naturaleza humana, incluyendo un sentido de moral, la voz de la conciencia, una inclinación hacia el bien, un sed por la inmortalidad y la necesidad de crecer y ser perfeccionados espiritualmente. Semejanza se refiere entonces a volverse como Dios. Ya lo vimos ahorita, la deificación en sus perfecciones, mientras la imagen es una característica inalienable de nuestra naturaleza. La semejanza es solo una posibilidad, una potencialidad. Dios es infinitamente sabio, bueno y justo. Él desea que nosotros, sus niños, adquiramos cuanto más perfección en esas cualidades sea como sea posible. Por supuesto, nadie es capaz de llegar a ser sabio o virtuoso en un solo brinco, en un solo momento o de un salto de la imaginación. Uno debe trabajar sobre sí mismo, corregirse y desarrollarse hacia la perfección. Ese es el propósito de nosotros como cristianos. Esta era el propósito del hombre en su creación y permanece hasta el día de hoy. Por eso fue que Dios nos hizo. Dios nos trajo para ser felices, pero en el camino de la virtuosidad, siendo semejantes al Padre, intentando ser santos como santo es Él. Si no, estamos perdidos. El pecado trajo la falta de armonía a nuestra naturaleza. Se convirtió en un obstáculo en la senda hacia la perfección. El veneno del pecado probó ser tan poderoso que ningún mero ser humano podría por sí mismo deshacerse de él en sus propios esfuerzos. Fue necesario para el Hijo de Dios entrar al mundo. Él no solo enseñó al hombre cómo vivir rectamente, sino que tomó la naturaleza humana e infundió al decrépito organismo humano en una fresca corriente de vida divina. De este modo, Él nos dio los medios para el renacimiento moral. La participación del hombre en la vida divina se actualiza en la iglesia. Por esa razón se llama cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, complementado con Efesios capítulo 4, versículo 12. Esa es la realidad a la que estamos llamados y estamos convocados, ser parte de ese cuerpo de Cristo.
En las Sagradas Escrituras, en Juan capítulo 5, versículo 24, nos dice, la Sagrada Escritura se manifiesta y de qué manera, cómo pasar, o cómo se pasa, o cómo es ese paso de la muerte a la vida. Cuando caemos en muerte, en desgracia, y cuando resucitamos con Cristo y para Cristo. Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 17. Dios desplaza un hombre fuera del dominio de la oscuridad hacia el interior del reino de la luz, donde él es iluminado por el Espíritu Santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10. Creo incluso que me parece conveniente leerla para que miremos, yo abro aquí mis escrituras. Primera de Pedro, aquí se me hizo, a ver, me perdió, dos, aquí la tengo en la mano, en el versículo del 9 al 10. Vamos a ver, ya soy ciego, dice aquí, pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar la alabanza de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la admirable luz. A la admirable luz. Qué condición tan maravillosa. Es en este contexto que nuestro Señor Jesucristo nos llama a permitan pues que brille su luz ante los hombres, que puedan ver estas buenas obras, ya que con ellos den gloria al Padre que está en los cielos. O sea que si son necesarias las buenas obras, no es comprándolas, comprando el perdón o pagando con obras para ganarme la salvación. Es con las obras que nacen del espíritu del hombre, que se conecta con la gracia de Dios desde y con los sacramentos. No hay, ojo con eso, no hay nada superior en todo el mundo a la vocación de ser cristiano. Yo les decía ahorita ese cuento de que tengo que ser cura para ser salvo y que si no soy cura me enloquezco, me suicido, me muero, tengo que ser cura contra viento y contra marea. No, mi hermano, sea buen cristiano que esa es la vocación de nosotros los bautizados. El apóstol San Pedro alienta a los creyentes con esas palabras, pero ustedes son una generación elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas, fuera de la oscuridad, hacia su maravillosa luz. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son su pueblo, son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, más ahora les ha sido concedida su misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Y San Pablo lo repite y nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Y lo dije al principio, uno no puede conseguir que un cristiano ortodoxo coja las redes para atacar, perseguir, criticar, chuzar, maldecir a otros. Yo no consigo bajo ninguna circunstancia que una persona que se llame cristiano se vaya a un paro a gritar arengas contra el uno o contra el otro. A mí eso no me cabe. Que hay que denunciar las injusticias, sí, pero es que las injusticias no se deleitan con la injusticia hacia otra persona o hacia otro espacio. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que Dios ha dejado para nosotros. Por supuesto, todo eso presupone una moral irreprochable y una cercanía a Dios. Y repito nuevamente, 1 de Pedro 1:16 y Levítico 11:45, sed santos porque yo soy santo. Él se nos pone de ejemplo. Y ahí es donde nos invita entonces a alcanzar esa santidad. La santidad, mis hermanos, y lo vimos en la clase pasada, se obtiene por un don del Espíritu Santo. Pero cada cristiano debe guardar este don y aumentarlo durante el transcurso de su propia vida. Procuren estar en paz con todos los hombres y progresen en santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Qué lindo ese texto. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Eso es genial cuando encontramos muchos cristianos que se llaman, o que nos llamamos cristianos, porque es que yo me tengo que incluir en eso. Hay que empezar a cuestionarnos hasta qué punto nosotros hemos sido promotores de ese desorden. ¿Hasta qué punto? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Un segundo aquí pongo la lámpara porque ya mis años no permiten leer mucho. Ya me aproxima a otro año. El texto Hebreos, anteriores están ¿cómo? muy hermosos, muy Sí, hermosos. sí.
Entonces vamos, Sí, hermano. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Dice así, procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ojo con eso. Procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, mis hermanos, que es un gran compromiso de nosotros como verdaderos, como cristianos. Si queremos ver a Dios, eso no es con que si somos curas ya estamos viendo a Dios. No, mis hermanos, así no es. Es que para alcanzar la salvación no estamos llamados a ser curas, no, señores. Es ser buen cristiano. Si usted no tiene misericordia de su hermano, usted no va a alcanzar a ver a Dios. ¿Por qué? Todo pecado sobre la tierra será perdonado, menos los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? Que como somos templos vivos del Espíritu Santo, cada vez que usted rechace, persiga, ataque, maldiga a su hermano, estás atacando el Espíritu de Dios que está en la persona. Los evangelios y las cartas de los apóstoles coinciden al invitar a todos a llegar a ser más y más como Dios en sus perfecciones morales. Efesios 5:1, sean por lo tanto seguidores de Dios como amados niños. Más concretamente, se nos requiere que sigamos al Hijo de Dios encarnado. Nuestro ideal es llegar a ser como Cristo, o por sí decirlo, vestirnos en Cristo. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo en el bautismo. Gálatas 3:27. Por lo tanto, el apóstol enseña que esta mente esté en ustedes, la cual estaba también en Cristo Jesús, Filipenses 2:5. El que dijo que el que no mora en él debe también andar hasta como él andaba. Primera de Juan 2:6. Y él escribe, exhorto a ustedes que sean mis seguidores así como yo soy de Cristo, dice San Juan. Porque quien ha conocido la mente del Señor, que puede instruirle, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 4:16. Esta meta, o sea, la meta de ser buen cristiano, es tan excelsa que un hombre naturalmente le teme al principio, le considera inasequible, inalcanzable. No obstante, Dios lo ayuda en la senda de la perfección gradualmente, lo conduce hacia arriba más alto, hacia su mismo. Por esto, las Sagradas Escrituras frecuentemente comparan a la iglesia con una montaña altísima. Encontramos en el Salmo 2, Isaías 2:22, Daniel 2:34. Cuando alguien se convierte en cristiano, comienza a escalar el pie de la montaña. El resto de su vida es un largo ascenso de una escalinata o escalera de perfección. Y por eso vamos a compartir en este como documento de ayuda la escala de San Clímaco, para que miremos cuál es esa enseñanza que nos da San Clímaco también en el libro de la escala. Entonces, en su mera cúspide, está el Señor rodeado por una multitud de santos. En este contexto podemos comprender el significado de las palabras de San Pablo, cuando los escribe a los cristianos. Habéis venido a la Asamblea General e Iglesia del primogénito, que están escritas en el cielo, y a Dios, el juez de todo, y a los espíritus de los hombres justos hechos perfectos. Estas palabras son dignas de atención porque provee una aseguración de que la perfección moral es asequible, aunque dependiendo de la capacidad de nuestra naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra capacidad de entregarnos a la voluntad del Señor? De este modo estos y muchos otros pasajes de la Biblia son una evidencia convincente de que la salvación está inseparablemente conectada a un proceso de renovación espiritual. El paraíso es, primero que todo, el estado o condición de un alma que ha sido restaurada por Dios. Eso con eso. En su total misericordia, nos llama a su reino celestial. Depende de nosotros el hacer el esfuerzo para alcanzarlo. Por lo tanto, nos dice Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su rectitud, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Porque, mis hermanos, somos hechos partícipes de Cristo si mantenemos el comienzo de nuestra confianza con firmeza hasta el final. Ojo, hasta el final, no es por momentos. Dios nos ha llamado constantemente a ser sus niños, en verdad. Él dice que adquiramos una semejanza a Él y que Él ha aparecido en la tierra para restaurar la imagen parecida a Dios en nosotros, que fue oscurecida. El pecado nos desvió profundamente dentro de la senda de la perdición, pero Cristo nos ayuda a regresar continuamente a la senda correcta, senda que conduce a la salvación,
Por lo tanto, el cristiano no es tanto una enseñanza, una teoría, como una senda, un modo de vida. Ojo con esto, el cristianismo es notorio por el hecho de que él le abre al hombre posibilidades espirituales ilimitadas. No solo le ofrece el privilegio de ser un niño de Dios, también lo habilita a crecer para parecerse a su Padre. Al mismo tiempo, no le imparte al hombre instrucciones para que siga un tipo de vida en particular. No exige proezas imposibles. A cada persona le ofrece la libertad de crecer tanto como lo desee. Si piensas que es muy difícil obtener un doctorado, por lo menos trata de obtener una licenciatura. Si esto parece muy difícil, entonces termina la preparatoria. La preparatoria es demasiado para ti, pues bueno, termina la primaria, pero hágalo bien. O por lo menos haga el primer año, pero hágalo consciente. Pero no permanezca ocioso. No entierres el talento de la fe, aunque seas renuente a hacer más mínimo esfuerzo para mejorarte a ti mismo. Por lo menos sé humilde ante Dios y dile que te arrepientes por ser perezoso. Y eso es la clase pasa del arrepentimiento. Hay una sola cosa que te pedirá. No desagrade las enseñanzas de Cristo. No digas que ya estás salvado y no tienes necesidad de esforzarte hacia la perfección, ya que la lucha es la esencia misma del cristianismo. Dudas, inquietudes. Ese tema me parecía, al tier que estuve mirándolo, y de hecho la reflexión que hice anoche en la liturgia que tuve anoche fue basado en la clase número 9 de hoy, porque estamos alejándonos del la verdadera razón de ser cristianos. Creemos que ser cristianos es ir a misa todos los días o rezar 1000 rosarios o no sé, que hacer cualquier cantidad de cosas tradicionales. Ser buen cristiano no es ser buen cura solamente o vestido de cura o hacer 100 liturgias a la semana. No, ser buen cristiano es entender que Dios llegó a mí para transformarme y que como cristiano yo estoy llamado a tender la mano a los demás cristianos para que sean salvos conociendo la verdad de Cristo. Eso lo que les queda claro, dudas, inquietudes, mis hermanos. Está bien, monseñor. No, Muchachos, Monse, no hay duda hasta el momento. hasta aquí hemos terminado la temática de hoy. Eh, es un tema muy corto, pero me parece que era totalmente necesario plantearlo para que nos demos cuenta de que el camino está ahí. Por ahí dice un texto que la fe sin obras es muerta. Entonces, que nos demos cuenta de que lo uno necesita de lo otro. Que esto no es comprando la salvación, vistiéndonos de cura o haciéndonos pasar por muy buenos cristianos un día y malos cristianos al día siguiente. No podemos predicarle a Dios y al diablo a la vez. No podemos decir los de la derecha se salvan, los de la izquierda se condenan. No podemos decir los de la izquierda se salvan, los de la derecha se condenan. No, 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 eso sí, eso no encaja en el lenguaje de Dios a través de su amado Hijo Jesucristo, eso no encaja. La salvación es para todo aquel que la quiera recibir con un corazón contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Oremos para finalizar esta santa noche que Dios nos ha regalado. Te agradecemos, oh Creador, el habernos concedido tu gracia para escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, padres y maestros que nos guían en el conocimiento del bien y danos la fuerza y firmeza para perseverar en nuestros estudios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muchachos, Amén. ¿cómo vamos? Amén, amén. ¿Cómo vamos? Bien, monseñor. Amén. Bien, José, por acá. Listo, entonces, Muy bien. no sé, duda, inquietud. Sí. No, mire, por Yo ejemplo, soy protestante. mire, le cuento, por ejemplo, ¿qué sucede cuando los sacerdotes ortodoxos casados con su anillo, no se lo quitan para la Eucaristía? No, son tradiciones y depende mucho de la jurisdicción y las restricciones de cada obispo. Pero realmente eso no es lo que nos va a salvar. Eso no nos va a Ah, salvar. Lo que nos va a salvar es otra cosa muy diferente. Y eso es lo que tenemos que sí, nosotros señor. aprender. Por eso estas clases tan importantes. A nosotros no nos salva si el anillo, si no el anillo, si el cuello, si en el cuello. No. Nos salva ser buenos cristianos, ser cristianos rectos. Eso es lo que nos salva. Sí, señor. Nada más. Que reza muy bonito, que canta muy bonito, que toca la guitarra, que es muy enamorado, que tiene ojos verdes. Eso no va a servir. Que es tradicional, que no es tradicional, que es canónico, que no es canónico. Eso no te va a salvar.
Lo que te va a salvar es la condición de ser la verdadera imagen y semejanza de Dios en la tierra, de ser un buen cristiano, de ser un buen hijo de Dios, de transmitir la enseñanza de Dios, de ser luz para las naciones. Mis hermanos, no siendo más, entonces vamos terminando, que ya está tarde. Esta clase no iba a durar tanto, pero se fue extensa por toda la charla inicial, la explicación. Yo espero que le saquen provecho. Estamos ya terminando. Por favor, recuerden las recomendaciones que les dije hoy. Descarguen los documentos, léanlos antes de responder a las carreras, las preguntas. Y, y tienen 20 minutos para cada pregunta. Entonces, ¿por qué el afán de responder el taller en 5 minutos? Y a veces les queda mal respondido. Son 20 minutos por pregunta. Son 5 preguntas. Tenemos 60 minutos. Entonces, bueno, perdón, 20 no, como entre 12 y 15 minutos por pregunta. Entonces, creo que será bueno que pensemos esa manera de acelerar y responderlos con calma para que nos quede todo bien hecho y confiamos de que todos los días va a ser mejor. Dios nos bendiga y nos conceda santo descanso en esta noche. Y oremos mucho por la paz de Colombia, muchachos, que esto está muy horrible, muy, muy horrible. Y ojalá que la gente sea consciente de que los curas no están llamados a proclamar estas cosas contra los pobres y contra los ricos y contra el que tiene y contra el que no tiene. Esa no es la condición. No, no hagamos política con la fe. Eso no es lo correcto. No siendo más, suplicamos que Dios nos bendiga y nos conceda la paz en esta noche. A ustedes, mis hermanos, Dios les proteja y la acompañe. Y bueno, gracias por acompañarme en la clase de hoy. Dios mediante, mañana estaremos subiendo la clase y el video. Listo, terminamos. Sí,